Bienvenidos a todos nuestros participantes a este espacio virtual de participación de experiencias pedagógicas. Los invitamos a que continúen con nuestra siguiente ponencia, llamada Internet que Educa, WebQuest para la adquisición de competencias comunicativas en estudiantes de la Universidad Agustiniana, por Jorge Armando Rodríguez Sendales y Diego Fernando Villamizar Gómez, de Colombia. Recuerden que la presentación durará 25 minutos y 10 minutos de preguntas del público que se realizarán de manera organizada. Damos la bienvenida a nuestro ponente. Bienvenido. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, entonces, gracias a la Universidad de la Gran Colombia por esta invitación que nos hace, por abrir este espacio de interacción y de intercambio de ideas sobre aquellos que llevamos algún tiempo trabajando en el tema de la educación virtual o de la educación asistida por tecnologías de informática y comunicaciones. Para mí es un placer acompañarlos en esta tarde y compartirles un poco esa experiencia que nosotros hemos venido desarrollando desde la Universitaria Agustiniana, específicamente desde el programa de especialización en pedagogía. Entonces, en ese sentido, este es un trabajo que nosotros estamos realizando en la actualidad con el profesor Diego Fernando Villamizar Gómez y que está en cabeza mía como investigador principal y que busca identificar estas bondades que puede llegar a tener el uso de Internet para que nos eduquemos de una manera asincrónica, para que nos eduquemos de una manera distinta. Entonces, la presentación es una breve presentación que muestra algunas ideas frente a lo que está pasando en el mundo con la incursión de Internet. Entonces, hacemos una breve introducción sobre ese tema y después ya entramos de lleno al tema de la WebQuest, saber qué es la WebQuest, cómo funciona, qué tipo de herramienta es, para qué sirve, en qué se ha empleado y luego contarles la experiencia particular que nosotros estamos adelantando desde la Universitaria Agustiniana. Entonces, sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta conferencia. En primer lugar, es muy interesante empezar a señalar algunos datos que son de interés para contextualizar de dónde surge nuestra propuesta o por qué surge nuestra propuesta. En este caso, es importante señalar el gran desarrollo y el auge que ha tenido la web y la red de redes durante los últimos años. Internet surge en la década del 60, no como una iniciativa pública, sino como una iniciativa privada, digámoslo así, aunque hace parte de un Estado, que tiene unos fines particulares, que es la defensa. La primera alusión que uno encuentra a una interconexión de computadores de esta naturaleza es a través de una red que se llamaba ARPANET y que buscaba específicamente esas conexiones o ese procesamiento de la información en pos de la seguridad y la defensa de un territorio, ¿sí? Se dan avances al respecto y surge Internet como lo conocemos nosotros hoy en día, más o menos a principios de los 90, y ya empiezan a hacerse las primeras mediciones en esas épocas. En esa medida uno encuentra que de las primeras mediciones que se da en el año 96, donde los usuarios de Internet eran cerca de 40 millones de personas, ¿sí? Habían pasado ya cierto tiempo, se había abierto al público y en esa medida Internet estaba llegando a 40 millones de personas. La última medición que hace el reporte digital, ¿sí?, que es una firma que se dedica a la revisión de los datos de Internet, nos muestra que hoy son más de 4.000 millones de personas las que están conectadas a la red. Si uno hace un cálculo más o menos o hiciera una gráfica, se daría cuenta que ese paso de 40 millones de personas a 4.000 millones de personas pues es un salto exponencial. Crece cada año, se está duplicando, se está triplicando, se está multiplicando de manera constante el acceso de las personas a Internet y por eso se está teniendo el impacto que se tiene hoy en día a través del uso de las tecnologías de informática y comunicaciones para todos los procesos que nosotros adelantamos en nuestra vida cotidiana. En ese caso también nos muestra el reporte que les decía, el reporte digital
para 2018, con cifras de 2017, cierre de 2017, pero se presenta en 2018, que cerca de 3,1 mil millones de personas están activas en redes sociales. ¿Eso qué quiere decir? Que de los 4 mil millones de personas que usan Internet por distintas causas, 3,1 mil millones de esas personas, cerca más o menos de un 80%, tienen redes sociales o la vida se da en interacción a través de redes sociales. Eso tiene un impacto grandísimo. Facebook, Twitter, Instagram, están teniendo un impacto muy grande en el desarrollo social, en el desarrollo económico, en el desarrollo político y en todos los renglones que uno se puede imaginar. Internet nos saturó, Internet definitivamente nos está desbordando. Entonces, pasar de 40 millones de conexiones a 4 mil millones y 3,1 mil millones de personas conectadas, interactuando, cambiando información, intercambiando, contándonos cosas de su vida, abriendo su vida, ¿sí?, a la sociedad a través de estos medios, tiene un impacto grandísimo de naturaleza social. Esos datos también nos indican que 741 millones de usuarios de Internet se encuentran en el continente americano, ¿sí? Quiere decir también que es casi un cuarto de esas personas que consumen Internet están en el continente americano. Y eso, anotando que América Latina es uno de los territorios o es uno de los continentes que muestra rezagos más amplios frente al tema de la vinculación a Internet. Entonces, estos son algunos datos de interés que nosotros encontramos y que nos ayudan a nosotros a cimentar y a argumentar por qué nuestro interés en el desarrollo de la educación virtual y por qué nuestro interés en el desarrollo de nuevas herramientas para que la gente aprenda haciendo uso de Internet. Es una herramienta masiva y lo que nosotros queremos aprovechar es ese potencial de masificación para llegar con procesos educativos, porque nuestra preocupación como docentes desde el área de la pedagogía es esa, no es simplemente subir contenidos, sino qué tipo de contenidos se deben subir, cómo se deben subir, cuál debe ser la mejor manera, ¿sí?, para que esos contenidos lleguen a las personas, impacten y mejoren su calidad de vida. Entonces, en esa medida, nosotros podemos encontrar que efectivamente eso pasa en el mundo, pero miren lo que pasa en América Latina, ¿sí? De acuerdo con los reportes que se tienen elaborados por la CEPAL hasta 2016, o los datos que nosotros hemos podido verificar hasta 2016 con reportes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en 2015 el 43,4%, ¿sí?, de los hogares de América Latina estaban conectados a la red. Eso nos dice más o menos que la mitad de los hogares que uno podría identificar en América Latina están conectados a la red. La mitad de la población de América Latina se encuentra en la red, ¿sí? Esos son datos bastante significativos. Además de eso, entonces uno podría señalar, igual, miren, 54,4% de los habitantes usan Internet, ¿sí? La mitad de la población de América Latina es usuaria habitual de las herramientas que ofrece Internet. Entonces esto nos da a nosotros, o le da a la Internet un poder grandísimo, ¿sí? Nosotros estamos viendo, o vamos a vivir en Colombia dentro de unos pocos días, la segunda vuelta presidencial, ¿sí? Y ahí hay unos cuestionamientos fuertes frente a cuál es el papel que va a jugar, ¿sí?, o que van a jugar las redes sociales, o que va a jugar Internet en la elección del futuro mandatario colombiano. ¿Qué papel pudo llegar a tener en la elección del presidente de los norteamericanos? ¿Qué injerencia extranjera pudo haber alterado la elección? ¿Sí? Ahí entonces Internet está adquiriendo un papel preponderante. Estos datos nos permiten a nosotros efectivamente pues contextualizarnos en qué estamos y a dónde queremos llegar efectivamente frente al tema del uso de Internet. Ahora pues entonces nosotros revisamos la situación de Colombia, ¿sí? En 2017, de acuerdo con los datos del Ministerio de Tecnologías de Informática y Comunicación, en el reporte del cuarto trimestre, en 2017, existían 30,3 millones de conexiones a Internet, ¿sí? Eso quiere decir que de cerca de una población de
superior a los 40 millones, 45, de acuerdo con los datos que nos pueda ofrecer el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Nuestra población puede estar entre los 45 y 46 millones de personas y 30.3 millones de conexiones a Internet, ¿sí? Prácticamente, si uno hiciera un símil, diría que estaríamos casi a muy cercanos a conexión por persona, ¿sí? Más que conexión por familia, conexión por persona. Entonces, Internet está teniendo un impacto grandísimo en el desarrollo económico, social, político, y la gente se está conectando a Internet, Internet está siendo visto por las personas, ¿sí? Porque algo debe tener la red. De esas 30.3 millones de conexiones a Internet, 16.2 millones son conexiones fijas, porque uno podría pensar conexión de hogar, mientras que 14.1 millones son conexiones móviles, ¿sí? Eso quiere decir, más o menos, de acuerdo con las cifras y los datos y las estadísticas que yo les he venido presentando, eso quiere decir que más o menos un tercio de la población de nuestro país tiene conexión móvil. Estos datos son bien interesantes, ¿sí? O sea, quiere decir que la población colombiana está participando en redes, está usando Internet. De ahí a que los usos sean diversos, es otra cosa, ¿sí? ¿Qué tanto lo estamos utilizando para educarnos? Podría ser una buena pregunta. Pero entonces, esos 14.1 millones de conexiones móviles nos indican que definitivamente hay una necesidad por parte del sujeto de estar interactuando en la red de manera constante, ¿sí? Los datos indican, ustedes se van a dar cuenta en el texto de la ponencia, cómo ese crecimiento ha sido exponencial a lo largo de los años en América Latina y en Colombia. Y eso que nuestra región no es de las regiones que presenta uno de los crecimientos más dinámicos con respecto a este tema. Entonces, Internet llegó y llegó para quedarse. Ahora bien, Internet se encuentra relacionado con la mayoría de actividades que realizamos en la cotidianidad. Si hacemos un ejercicio más o menos genérico de pensamiento, encontramos que muchas de las actividades cotidianas que nosotros realizamos a diario tienen que ver con el uso de la web o tienen que ver con el uso de la red. Nada más pensar, por ejemplo, en el caso del acceso a los servicios de salud. Usted necesita pagar su servicio de salud, debe acceder a una plataforma electrónica. En nuestro país debemos acceder a una plataforma electrónica y a través de esa plataforma electrónica usted paga el servicio de salud. La propia inscripción al servicio de salud se puede hacer, ¿sí? Si bien se puede hacer de manera presencial en una oficina, también se cuenta con los canales electrónicos para hacer eso. Pedir una cita al médico, te enfermas, tienes alguna eventualidad, alguna calamidad, pides la cita a través de Internet, ¿sí? Internet entró en nuestra casa y eso que América Latina y Colombia está rezagada frente al tema del uso de algo que se llama ahora Internet de las cosas, ¿sí? El manejo de las casas o el manejo del entorno de tu hogar a través de dispositivos electrónicos, ¿sí? Cosas, el uso de nuestro celular, el uso de nuestros datos de celular, de aplicaciones como WhatsApp, es impresionante. O sea, todos los días nosotros estamos conectados a Internet a toda hora, ¿sí? Desde que nos levantamos, incluso hasta que nos acostamos, estamos dependiendo de aplicaciones, estamos dependiendo de información y todo el día estamos en constante interacción. Yo soy docente universitario, tanto en pregrado como en posgrado, y uno ve regularmente la necesidad que tienen los sujetos de estar conectados, ¿sí? En su papel como empleado, en su papel como hijo, en su papel como padre, en su papel como madre, pero siempre el dispositivo les da la oportunidad de estar comunicados con esos seres queridos, de estar comunicados con ese entorno laboral, de estar comunicados con ese entorno organizacional, y eso hace que nuestras dinámicas incluso cambien, ¿sí? Nosotros estamos modificando nuestros patrones de sueño pegados a los dispositivos electrónicos, ¿sí? Las mediciones que hace esta gente con respecto al uso de Internet o los indicadores que uno puede hallar frente al tema del uso de Internet, pues son bastante interesantes. Dice que gastamos en promedio 6 horas diarias
frente a pantallas de nuestros dispositivos. En promedio, eso quiere decir que el que menos gasta, gasta 6 horas. ¿Sí? O puede que gaste menos, puede que gaste 3, 4 horas, pero habrá gente que utilice 8, o habrá gente que incluso permanezca conectado todo el día al dispositivo. Conozco el caso de colegas y de estudiantes que son las 5 de la mañana y te colocan un mensaje para recordarte algo y son las 10, 11 de la noche, 12 de la noche y aún así te escriben para recordarte algún compromiso, para agendarte alguna reunión. Entonces, el asunto está tan delicado o el tema está tan álgido que incluso la Corte Constitucional colombiana ha entrado a regular el tema y ha dicho a qué hora se puede conectar usted, a qué horas lo deberían a usted requerir o lo podrían a usted requerir a través de su dispositivo de uso electrónico y en qué horas no se podría hacer eso. Entonces, Internet está teniendo un impacto grandísimo en nuestras vidas, ¿sí? Desde el tema de salud, desde el tema de bienestar. Los viajes han cambiado radicalmente. Antes usted tenía que irse hasta una agencia de viajes, esperar a que lo atendieran. Hoy en día usted en la plataforma simplemente busca su destino, va creando las conexiones, compra su tiquete, se chequea a través de web en un hotel, ¿sí? No necesita haber vivido esa experiencia o que alguien se la cuente, sino que busca en la red, ¿sí? Y a través de esas interconexiones que se están dando, pues se van generando unos flujos de información que le ayudan de una u otra manera a tomar buenas o malas decisiones, ¿sí? Pero en esa medida, Internet está teniendo un impacto grandísimo. 6 horas mínimo diarias, uno pegado a la pantalla, con personas que estamos conectados, un promedio más alto, es un indicador que se debe tener en cuenta. Y uno de los aspectos que más está cambiando es el tema de la educación, ¿sí? Definitivamente, el uso de la tecnología, de la informática y de las comunicaciones está cambiando la manera en que nosotros estamos viviendo el proceso educativo. Y eso es lo que nos interesa a nosotros o nos ha interesado como proyecto de investigación abordar desde la Universitaria Agustiniana. Un artículo publicado en enero del presente año en uno de los diarios más prestigiosos de nuestro país, El Espectador, por una periodista de apellido Díaz, pues nos da unas cifras que uno queda definitivamente pasmado, ¿sí? Definitivamente se está presentando un desplazamiento de la preferencia de las personas frente al tema de la educación presencial a la educación virtual, ¿sí? El título es bastante diciente, dice una educación cada vez menos física. Estamos en un momento especial donde definitivamente ya esa relación educativa se transforma por el uso de la tecnología, la informática y las comunicaciones. El hecho de estar nosotros hoy frente a un ordenador, o el hecho de estar ustedes frente a un ordenador, y yo estar frente a mi ordenador, intercambiando ideas, conceptos, cifras, con respecto al uso educativo de la web, indica el impacto que están teniendo. Esta modalidad de los congresos virtuales se está poniendo, digamos, al top. No tenemos tiempo para desplazarnos, tenemos dificultades para ir a algún lugar, los pasajes aéreos son costosos. Dedicar tiempo, nuestras jornadas de trabajo para desplazarnos hacia esos lugares también implica que dejemos ciertos compromisos familiares o que dejemos compromisos laborales que se van represando. Esta modalidad de los congresos virtuales nos permite a nosotros una libertad impresionante, ¿sí? En esta medida, Internet está impactando de una manera impresionante la forma en que nos estamos educando. Las cifras son indicativas. En 2011 el crecimiento de programas universitarios virtuales era el 13.6%. En el 2016 el crecimiento anual llega al 98.9%. Eso quiere decir más o menos que anualmente, en ese año, lo que fue 2016 y 2017, que las cifras probablemente no están todavía consolidadas, se abrieron una cantidad de programas y al siguiente año se abrió el mismo número y el doble, ¿sí? Eso es un impacto grandísimo. Es un crecimiento exponencial que nosotros, al cual todavía no le prestamos la suficiente atención, ¿sí? Hablábamos o hemos visto durante algunas intervenciones de este congreso que efectivamente se está teniendo un impacto grandísimo a través de modalidades virtuales como los MOOCs, ¿sí? Y el éxito que eso se está representando a ciertas instituciones universitarias. Entonces, en esa medida, estos datos nos permiten a nosotros un poco ir configurando el panorama e ir sabiendo
hacia dónde estamos apuntándole al tema. Entonces, en esta medida, también es muy importante conocer esos datos para saber cuál es el inicio de nuestro proyecto. El proyecto que estamos liderando, en nuestro caso con el profesor Villamizar, es una iniciativa de investigación creados con recursos de la Universitaria Agustiniana, Uniagustiniana en Bogotá. Presentamos un proyecto de investigación sobre el uso de WebQuest para fortalecimiento de competencia lingüística en estudiantes de primer semestre de la universidad, y a la universidad eso le llamó muchísimo la atención, porque queremos también desde la universidad indagar esos nuevos campos y esas nuestras perspectivas que nos ofrece la virtualidad. Estamos incursionando en el campo y tenemos un programa de administración de empresas a modalidad virtual, un programa de negocios internacionales que estamos conectando. ¿Cuál es el objetivo entonces de nuestra investigación? Crear una WebQuest como un recurso didáctico que nos permita a nosotros, ¿sí?, apoyar el desarrollo de competencias comunicativas y lingüísticas en un grupo de estudiantes de primer semestre de la Universitaria Agustiniana a través de una asignatura en particular, ¿sí? En esa medida, pues, nosotros hemos optado por la opción de la WebQuest. ¿Y por qué una WebQuest y no otros recursos que nos ofrece la web? Porque la web nos ofrece herramientas maravillosas. Pero ¿qué vimos nosotros en la WebQuest que nos puede favorecer a esos procesos? Esas web que a nosotros, pues, unas bondades que no nos ofrecen otras herramientas. La primera, en ese caso, la sencillez. ¿Sí? Son herramientas sencillas, son herramientas claras, son herramientas que tienen una baja demanda de habilidades en tecnología, informática y comunicación. Cualquier persona que tenga la posibilidad o que haya tenido la posibilidad de saber prender el computador, acceder a una página de internet, puede tener acceso a la WebQuest. Son muy versátiles, usted la puede programar con el tema que usted quiera y en esa medida va a tener efectivamente posibilidad de trabajar en ella. Por el alcance, no tiene limitaciones, la información, como yo les decía, en internet es prácticamente inagotable. Hay que ser cuidadoso con el tipo de fuente que se tiene, hay que ser muy cuidadoso con el tipo de proveedor de información, pero tiene un alcance inimaginable. Y porque definitivamente, desde lo que nosotros hemos indagado y desde lo que nosotros hemos trabajado, tiene una apuesta pedagógica, desde el constructivismo. El sujeto interactúa con la información y construye el conocimiento. En esa medida, pues, vemos la definición que nos trae Antonio temprano, que no es una distinta, que es una investigación guiada, que tiene como marco la red y que generalmente es presentada a los estudiantes como un sitio web. Entonces es un sitio web que le da información al sujeto, el profesor es el quien programa esa web con la información con la información y con los recursos que él espera que el estudiante acceda sin que él tenga que hacer la búsqueda, ¿sí? No se evita el trámite engorroso que regularmente pasa, que uno le dice al estudiante vaya a busque en el mar de información que le ofrece la web y va a Rincón del Vago, Buenos Trabajos, una cantidad de páginas que nadie las regula, que están construidas a través de wikis y que lo que hacen es que en algunos casos se entorpecen el proceso de enseñanza-aprendizaje. La web pues la controla el profesor y tiene esa oportunidad. 6 elementos constitutivos: la introducción, la tarea, el proceso, los recursos, la evaluación y las conclusiones. Y en esa medida, esas son las 6 partes canónicas que tienen. Introducción, ¿qué es lo que se presenta? Es la página de inicio, le provee información básica y una guía sobre lo que se espera y alienta al estudiante para que haga uso de ese recurso, ¿sí? Debe ser muy concreta y muy motivante para el sujeto. Las tareas consignan los productos que se espera obtener luego de trabajar en la WebQuest. Un trabajo de investigación, un trabajo de indagación que hace el sujeto tiene que tener un producto y ese producto debe ser consignado en la tarea. Un reporte, una monografía, un pequeño ensayo, una toma fotográfica, un mapa conceptual, hacen parte de las tareas regulares que se dejan dentro de las WebQuest. El proceso describe de manera sistemática y de manera organizada cuáles deben ser los pasos que se deben seguir para obtener el resultado instruccional que se espera. Los recursos es la lista de sitios web o de herramientas
que provee el profesor para que el estudiante tenga la posibilidad de realizar su tarea. La evaluación califica el desempeño del estudiante en el desarrollo de las webquests y orienta sobre aspectos que se deben tener en cuenta, y las conclusiones es un resumen de la experiencia que ofrece la oportunidad al estudiante para que haga sugerencias que permitan mejorar la webquest. La webquest no es una herramienta que usted la monta y se muere, es una herramienta que usted la alimenta y recibe retroalimentación de parte del sujeto. Aquí podemos ver en la siguiente diapositiva un esquema tradicional de uso de webquest con fines educativos. En este caso, el del uso de histología tejido epitelial. ¿Sí? Vienen la introducción, las tareas, ¿sí? Todos, el seguimiento paso a paso. Y aquí entonces viene la propuesta que nosotros estamos trabajando desde la Universitaria Agustiniana. Nosotros estamos propendiendo porque la webquest cambie de imagen, se apoye más en una serie de elementos gráficos, de elementos visuales, y que con el desarrollo de la tecnología nos permita a nosotros también desarrollar contenidos adicionales y que se ajuste a los objetos que buscamos dentro de la universidad. En este caso, si se dan cuenta, en la parte superior lo primero que aparece es una distribución distinta, ¿sí? Las universidades regularmente estamos trabajando en cortes, entonces aparece el corte 1, el corte 2, el corte 3, usted despliega, da clic ahí y en el menú izquierdo el estudiante podrá encontrar, ¿sí?, el contenido para cada semana para que lo pueda desarrollar, siguiendo el esquema tradicional de las webquests. Y le hemos puesto, o esperamos que nuestra versión beta tenga unos adicionales, un componente interactivo más fuerte, que el profesor y el estudiante a través de esta sección lateral pueda acceder a intercambiar información y a decir la tarea está puesta, la tarea no está puesta, y a través de ese ejercicio enriquecer toda la propuesta docente. Estamos nosotros con un proyecto más o menos ambicioso a 3 fases. La primera fase es la del 2017, que está en estado de gestación o en estado beta. Nosotros como producto vamos a entregar un beta de la webquest con un trabajo en conjunto con unos estudiantes de tecnología en desarrollo de software y con un grupo de 8 profesores para que tenga todo el componente pedagógico. En el 2018 nos dedicaremos a hacer la prueba y definitivamente ya en el 2019 hacer todo el proceso de implementación como una herramienta de apoyo que nos permita a nosotros soportar todo el trabajo presencial y que nos permita aprovechar las demás herramientas que se están desarrollando. Ese es un poco nuestro proyecto, los alcances. Por cuestión de tiempo, pues no se puede contar un poco más de los desarrollos que estamos haciendo, el tipo de lenguaje, de cuáles han sido los hallazgos preliminares que hemos tenido, pero pues espero que sea motivante para ustedes y que definitivamente, si alguien está interesado en este tipo de proyectos, compartamos experiencias, compartamos entornos, porque el entorno quedaría abierto para todo el mundo, aprovechando el alcance que puede tener la web. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a nuestro ponente. Para hacer las preguntas a nuestro conferencista, el público cuenta con una opción en sus pantallas, que se encuentra en la parte inferior derecha de la pantalla. Tiene una forma de emoticón de una cara sonriente. Si hacemos clic en este, se despliega un menú en el cual encontramos una serie de opciones, dentro de estas una mano. Al picar esta opción sabremos quién está pidiendo la palabra. Una vez se dé la palabra al participante, este deberá tener el micrófono activo para hacer su participación. Al finalizar la pregunta, se cerrará nuevamente el micrófono. Los participantes que no cuenten con micrófono podrán hacer pregunta en el chat. Iniciamos con las preguntas. Varios de nuestros participantes acá nos están diciendo que muchas gracias por su presentación. Ok. Gracias a ustedes. Bueno, sí, gracias. Acá hay una pregunta de Hernán. Ante el auge de la virtualidad, ¿cómo se puede asegurar la calidad de los programas? Mira, Hernán, precisamente ese es uno de los puntos más álgidos de debate que nosotros hemos tenido.
no es solamente subir contenido por subir contenido, sino qué le aporta cada contenido. Nosotros en este ejercicio investigativo lo que estamos haciendo es una serie de grupos focales con 8 docentes, los responsables dentro de la universidad de ofrecer la asignatura, y ahí nosotros estamos haciendo una discusión fuerte frente a cuáles son las competencias básicas, la competencia genérica, la competencia específica que se debe desarrollar, cuál es el mejor material que se debe proveer al estudiante, cuál es el tiempo de respuesta, qué tipo de recursos están utilizando los profesores hoy en día, y a partir de ese ejercicio, de esos pues, focales, hemos encontrado, o vamos a entrar específicamente, cuáles son los mejores recursos, cuáles son los mejores que se adaptan, y definitivamente mirar cuáles son aquellos recursos o aquellas fuentes que definitivamente nosotros no vamos a utilizar. La discusión es muy fuerte, definitivamente, porque también hay mucha resistencia de parte del profesorado para la inclusión de la TIC, o para la inclusión de la web, o para la inclusión de la internet en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Pero definitivamente una cosa que nosotros sí hemos encontrado es que los procesos que son asistidos por este tipo de herramientas mejoran o tienden a mejorar, ¿sí?, los procesos de comprensión lectora de los sujetos. Ahí entonces el tema de la calidad siempre está en manos de nosotros. Hay discusiones que se van a dar porque por ahora nosotros estamos en una competencia que puede ser genérica y que se puede desarrollar fácilmente a través del uso de la red, como es el tema de la competencia lingüística, ¿sí?, y específicamente la construcción de textos, ¿sí? Ahora, la pregunta que nos pueden llegar a hacer: las web pues son tan versátiles que se pueden utilizar en la generación de contenidos para carreras como medicina, para la generación de contenidos para carreras como psicología, y específicamente en mi caso, que yo soy psicólogo, cómo generar contenidos de asignaturas de corte clínico. Ahí hay un debate fuerte, pero yo creo que el tiempo nos va a mostrar que sí se puede. La interacción es tan grande, la interacción es tan fuerte, las redes que se crean, las discusiones que se dan en torno al tema son tan interesantes que sí se puede generar un conocimiento válido frente al tema y se puede entrar a validar. Tenemos una pregunta de Sandra Luna Salamanca. ¿Qué extensión deben tener las tareas o procesos que se les plantea a los estudiantes? ¿Y qué programas recomienda para elaborar la web? Deben ser... bueno, entonces, la primera que tú me decías, ¿qué tan extenso debería ser? No, deben ser poco extensas, deben ser muy claras, deben ser muy concretas. La web pues se caracteriza por eso. Es una tarea clara, bien definida, con unos recursos, con unos alcances, y no le puedes esperar al muchacho a que te entregue 4 o 5 trabajos, que entrégame un mapa conceptual, entrégame ahora una reseña, en el mismo momento, porque se va a saturar. Tienes que mirar tu contenido. Nosotros lo que estamos haciendo es dividir ese programa de 16 semanas, mirar cómo se distribuye a través de los cortes, cuáles son los momentos en los cuales se debe presentar la información y cuáles son los tipos de tarea más adecuados. Con respecto al tema de la generación de web, pues existen muchísimos, o Temprano, específicamente Antonio Temprano, en su libro sobre web, pues nos da recomendación de por lo menos unas 5 o 6 plataformas específicas frente al tema. WordPress Creator, WordPress Creator 2. Infortunadamente, el auge de las web pues está pasando. No lo aprovechamos y muchas de esas plataformas se están cerrando. ¿Qué es lo que queremos hacer con nuestra programación desde la Universidad Agustiniana? Generar un software, ojalá sea de naturaleza libre, o un lenguaje de programación basado en programación libre, que cualquiera que quiera pueda acceder a él, programarlo, pero que además tenga una característica, que tenga un diseño gráfico llamativo y atractivo. Ustedes van a encontrar muchísimos generadores de WebQuest. ¿Cuál es el problema? La parte gráfica es muy pobre y eso hace que los sujetos se desestimulen frente al tema y pierda su valor como herramienta pedagógica, porque la gente la ve demasiado plana. Entonces, por eso nosotros estamos tratando de crear esa programación que por ahora pues está cerrada, porque está en prueba, porque es un beta, pero el objetivo que yo buscaría a lo largo del tiempo es que esa herramienta quede libre para las personas,
que quieran programar esa web quest y que la sigan alimentando porque es un recurso desde la pedagogía. Tenemos espacio para una última pregunta. Esta la hace John ¿Sí? Yara. Plantea ¿Sí? misión pedagógica y de un enfoque de competencias. ¿Podría especificar este enfoque? Sí, precisamente, digamos, la web quest tiene un gran componente pedagógico que está basado en el constructivismo. Su creador, ¿sí? Dosh, estaba basado en el constructivismo. ¿Y por qué ustedes van a decir, pero cómo así que este se mete con el tema del constructivismo y la competencia? Una visión de competencia que no necesariamente obedece al modelo de competencias de Turing o a los modelos de competencias tradicionales, sino que va más allá y trae el concepto de competencia que se formula desde Chomsky, desde la competencia, de la generación de una competencia lingüística, ¿sí? La interacción del sujeto a través de la plataforma, la interacción del sujeto con la web quest, de su búsqueda de información, de su realización de tareas, del esfuerzo que supone para el sujeto hacer la tarea, conseguir el recurso, poner a procesos de pensamiento crítico en marcha, hace que él vaya construyendo su conocimiento y ahí es donde se logre la relación desde el componente pedagógico del constructivismo con el discurso de las competencias. Pero no es el discurso tradicional de competencia SENA, no es el discurso tradicional de competencia Turing, sino es el de saber, el que tiene Chomsky frente al tema de la gramática generativa transformacional. Muchas gracias, señor Jorge Armando, por su ponencia. Bueno, no, muchísimas gracias. Cualquier cosa, cualquier cosa, ahí están mis datos, estaré con todo el gusto del mundo para interactuar con ustedes a través del Congreso, a través de mi correo electrónico, para que hablemos e interactuemos sobre esta herramienta. Muchas gracias. Nuevamente les recordamos que si quedan preguntas pendientes las pueden hacer en el foro de esta ponencia que se encuentra en el auditorio junto con el material usado en esta conferencia. También los invitamos a nuestra siguiente ponencia llamada Implementación de un MOOC bajo el enfoque del User Experience en entornos móviles por Ronald Melgarejo Solís de Perú. Agradecemos su asistencia a este espacio. Que estén muy bien. Gracias.